Voy a grabarlo. Ok, muy bien, lo voy a grabar en mi computador. Bien, fíjense que la verdad es que yo creo que yo preparé muchísimo material para el curso. Este es un tema que a mí me entusiasma mucho, el tema de la optimización. Como les dijo Carlos, pues yo, digamos, llevo muchos años desde mi doctorado especializada en optimización y en particular la optimización cuadrática. Me parece de mucho interés porque tiene muchas aplicaciones y digamos que es un poquito, se parece mucho a la optimización lineal, ya ustedes van a ver por qué, pero tiene un aspecto no lineal que la hace un poco novedosa y en particular la optimización cuadrática se ha puesto como, digamos, ha tomado mucho auge en los últimos tiempos porque surge en distintos contextos del machine learning, del aprendizaje de máquinas, ¿ok? En particular dentro de las máquinas de vectores de soporte, que es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que, déjenme contarles un poquito, qué es lo que yo veo que está pasando con ese mundo tan popular de la ciencia de datos y del aprendizaje de máquinas? Que a veces los estudiantes se acercan a las técnicas un poco sin tener realmente noción de qué es lo que está detrás de ellas, ¿ok? Digamos, aprenden a usar un método o aprenden a usar un software, pero sin entender demasiado bien de dónde sale lo que está allí, cuál es el método que se está usando, por qué se está usando ese método o por qué no otro, qué tipo de problemas realmente se está resolviendo. ¿Ok? Yo siento que para poder realmente llevar aportes interesantes, innovadores, creativos, en este tema del aprendizaje de máquinas como matemáticos, ¿ok? Como matemáticos, pues debemos entender la matemática que está detrás para poder de verdad hacer entonces contribuciones de interés. Entonces, yo pensé el curso de la siguiente manera. Pues el curso iban a ser 6 sesiones y bueno, en las primeras sesiones, tal como yo lo puse en el programa, entonces la idea es introducirlos a lo que es la optimización cuadrática. ¿Eso qué significa? Entender lo que es un problema de optimización, primero que todo, y después qué características tiene un problema de optimización cuadrática, o sea, cuando un problema de optimización se llama un problema de optimización cuadrática, eh, y entonces dedicarle un tiempo a entender cuáles son las condiciones que me permiten decir que un punto es solución de un problema de optimización cuadrática. Y esas son las que se conocen como normalmente como condiciones de optimalidad. ¿Ok? Dentro de las condiciones de optimalidad, pues vamos a ver entonces que los problemas de programación cuadrática, muy similar a los problemas de programación lineal, si alguno de ustedes ha visto optimización lineal, optimización o programación se dice de la misma forma, tienen asociado siempre un problema dual que tiene que, digamos, que se vincula a través de las condiciones de optimalidad y ese problema dual para nosotros va a ser importante entender cómo se obtiene, al menos en ciertos casos, porque es el fundamento de las máquinas de vectores de soporte. Es decir, una vez que nosotros hayamos entendido lo que es la optimización cuadrática y cómo reconocer una solución, mi intención es entonces pasar a hablar de máquinas de vectores de soporte y dónde surgen allí los problemas de optimización cuadrática. ¿Ok? Entonces, ya, digamos, habiendo entendido eso, entonces la idea es, bueno, vamos a dedicarle un poquito a ver cómo se resuelven ahora los problemas de optimización cuadrática y de máquinas de vectores de soporte en particular. Y allí, pues, tengo que ver cómo hemos ido avanzando para ver qué tanto se le dedica a una cosa o a la otra. Pero sin duda vamos a hablar del IBCBM, que es un software, eh, digamos,
que se puede obtener de manera pública, que forma parte del estado de arte actual de las máquinas de vectores de soporte. ¿Ok? Entonces, las primeras sesiones son sesiones que tienen teoría, ¿ok? Que tienen demostraciones, todo lo vamos a demostrar, porque la idea es que, bueno, que como matemáticos entendamos realmente qué es lo que está pasando a ese nivel, ¿ok? No solamente que pongamos cosas y resultados ahí que se pueden obtener fácilmente de cualquier libro de manera exploratoria, sino que vayamos un poquito más allá. Ahora, lamentablemente me surgió algo imprevisto, un tema de salud que tengo que atender. De hecho, debería haberlo atendido hoy, lunes, o sea, inicios de la semana, porque, bueno, es una pequeña cirugía que me tienen que hacer, pero en vista de que teníamos el cursillo, yo pues, bueno, llegué al acuerdo con el especialista de que lo hiciéramos el jueves. Y entonces, como les comentó Carlos, yo conversé con Carlos hace unas dos semanas, creo, cuando inició este problema, o hace una semana quizás, y le dije que, bueno, le conté un poco que estaba preocupada, que no quería que el cursillo pues se afectara demasiado, pero que bueno, que es algo que se me escapa de las manos. Entonces, bueno, le dije que algo que les iba a proponer a ustedes era ver si nos podíamos quedar un rato más después de las 10 de la mañana. No sé si hasta las 11 es mucho tiempo para ustedes, pero al menos sí, o sea, en principio que tuviésemos una hora de holgura, o sea, que los cursos, que las sesiones, en vez de pensarlas de 8 a 10, las pensemos de 8 a 11 de la mañana, de forma tal de poder tener tiempo para, digamos, cubrir todo el material que tenía pensado. Y entonces las sesiones, en vez de ir de lunes a sábado, irían de lunes a jueves. Jueves sería nuestro último día. ¿Qué les parece? ¿Les conviene? ¿Tienen disponibilidad? Por mi parte no hay problema, profe. Ok, Daniel. Por mí está bien también. Ajá, Por mí está bien. déjame ver porque estoy medio perdida. Jan dijo bien, Daniel dijo bien. Juan. Profe, podemos hacer el complemento. El complemento, ¿qué es el complemento? Sí, o sea, que diga quién no puede, quién no puede. Ok. Consultamos a todos. Ok, es que se han venido sumando más. Caramba, mira tú, es que yo no había visto que ya había aquí. Juan Gabriel, yo te conozco a ti. Sí, nos conocemos, profe. Claro que sí, bien, gracias. Perfecto. Bueno, no, vamos a aprovechar entonces y los que llegaron nuevos, por favor, preséntense, pero en 30 segundos, no más que eso, para no, digamos, para que no se nos vaya mucho tiempo, pero para tener una idea de cuál es el grupo con el que estamos trabajando. Buenos días, me llamo Isabela Palacios, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Nariño. Actualmente me encuentro trabajando en resistencia de los antimicrobianos y en epidemiología matemática. Por eso decidí hacer este cursillo. Perfecto, gracias Isabela. Creo que eres hasta ahora la única mujer que veo. No, aquí está Carmelina también. Carmelina, ¿deseas presentarte? Sí, buenos días, profe. Yo soy Carmelina Cadenas, yo soy ingeniera industrial, soy magíster en gerencia de proyectos y doctora en ciencias de la ingeniería de la UNEXPO. Y pues soy coordinadora de investigaciones del Politécnico Gran Colombiano. Y aunque trabajo el tema de dinámica de sistemas, sí quiero complementar
complementar estas áreas de optimización, porque a veces pues nos quedamos en una sola área y no complementamos con estos temas que pueden dar investigaciones bien interesantes. Muchísimas gracias, Carmelina. Fíjate qué interesante digamos, la diversidad de perfiles que tenemos acá. ¿Quién más? Buenos días. Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel Tacana. ¿Cómo vas, María? Hola. Yo ya terminé el doctorado. Ahora soy doctor. Qué bueno, Juan Gabriel. Me alegra. Terminé mi doctorado en matemáticas y actualmente soy docente titular de la Universidad de EXI. Y pues estoy muy interesado en el tema de optimización porque combina muy bien con una de mis áreas de trabajo, que es el análisis numérico. Y de hecho estamos trabajando fuertemente en combinar ciertos métodos de optimización de análisis numérico aplicados a problemas de estadística. Dime mejor cuál es la universidad donde estás trabajando. EXI. Okay. SCI. Esa está en Bogotá, aquí cerca de ¿no? Galerías. Sí, sí, exactamente. en Bogotá. Sí. Ok, perfecto, chévere, Juan Gabriel, bienvenido, gracias. Me alegra volverte a ver. Igualmente. Cuénteme quién más. ¿Quién más se desea presentar? Buenos días. Dime. Mi nombre es Carlos Andrés. Soy estudiante de la Universidad del Cauca, del área de la maestría de Ciencias Matemáticas. He trabajado en optimización, en la parte de complementariedad no lineal. Y bueno, muy interesante por cómo se va a orientar el curso. Entonces, más que todo por la parte de la programación. Entonces, me parece interesante. Bueno, Carlos Andrés, debo decirte que quizás entonces te va a aburrir un poquito las primeras sesiones, porque realmente la idea del curso es cubrir toda la parte, digamos, de teoría que tiene que ver con condiciones de optimalidad, antes de hablar de máquinas de vectores de soporte, ¿no? Entonces, bueno, va a servir un poquito como un repaso para ti, pero quizás es una manera diferente de ver las condiciones de optimalidad. Hay muchas maneras de ver las condiciones de optimalidad. Yo elegí una forma de presentárselas diferente a como normalmente la dicto en un curso, porque en un curso digo ya de posgrado, pues ¿por qué? Porque pues esto teníamos muy poquitas horas, ¿no? Disponibles. Pero chévere, yo como que te conozco a ti, ¿no? No me parece aburrido. Ok. Yo te conozco, Carlos Andrés. No te he visto yo tú trabajas con Rosana. Sí, yo trabajo con la profesora Rosana, bueno, con el profesor Fabián, pero estoy en el grupo de la profesora Roxana. Tengo la impresión de que cuando Sí. estuve allá en Popayán, vi alguna de tus charlas o algo así. O algo me comentó Rosana, no sé, de uno de sus estudiantes, Carlos Andrés. Chévere, De bienvenido. pronto puede ser de otro compañero. Bueno. De pronto puede ser, de pronto. Gracias. Sí, ok. ¿Quién más? Daniel Barajas. Francisco. Yo ya me había presentado. Ay, Daniel, perdóname, tienes toda la razón. A ver, Francisco Vanegas. Buenos días, mi nombre es Francisco Vanegas, soy estudiante de matemáticas de la Conrad Lawrence. Tengo un pregrado en contaduría y una especialización en alta gerencia. Mi objetivo pues es enfocarme en la inteligencia, pues, o sea, más que todo en analítica de datos y machine learning para aplicarlo a la parte administrativa y financiera de las empresas. Y estoy muy interesado en este curso. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Profe, yo me quiero presentar. Como me has Claro. confundido al principio, no me he podido presentar. te he venido confundiendo. Sí, me has venido mencionando desde hace rato. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Jan Polanco, soy ingeniero electrónico de la Javeriana. En este momento estoy acabando matemáticas aplicadas también en la Javeriana y pues en este momento ya estoy trabajando en el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en una división relacionada pues con trabajo con drones, satélites y todo este cuento relacionado y encaminado hacia hacer predicciones utilizando análisis
análisis de datos, machine learning, deep learning y todo esto. Perfecto, Jan. Gracias y disculpa que te haya estado confundiendo. Es que a veces me No, confunde tranquila. lo de los cuadritos ahí, Ajá. digamos, aparece uno de frente, pero otra persona es la que está hablando. Ok, a ver, Mauricio Jiménez. Mauricio, creo que tú todavía no te has presentado. Sí, buenos días, profe. Soy ingeniero de sistemas, estudiante de la Universidad de AFI y estoy aquí por hobby. Muy bien, me alegra. Eso es, digamos, una maravilla que hoy en día un joven tenga de hobby un curso de este estilo. Y veo que te gusta Joaquín Sabina, ¿eh? Ah, sí, gracias. ¿Te gusta la música o solamente es una cita que colocaste allí? Oh, también la música. Sí. Ah, perfecto, a mí también. A mí me gusta mucho Joaquín Sabina. ¿Lo has visto en persona? Yo tuve la oportunidad de verlo en un concierto hace años. Una maravilla. Ah, qué Sí, genial. sí, sí, sí. Muy bien. ¿Falta alguien por presentar? Creo que no. Tenemos a 14 personas. Bueno, muchachos, ahora sí, entonces vamos a tomar la decisión en relación a si tenemos la posibilidad de extender las sesiones una hora más o no. Díganme, por favor, aquellos que no puedan, entonces, es que al principio comencé preguntando quiénes pueden, porque pensé que nada más había poquitas personas, pero ya se han unido más. Entonces, ¿quiénes no podrían? ¿Hay alguien que no podría extender hasta las 11 de la mañana? Ok, entonces asumo que todos pueden, ¿correcto? Chévere. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar entramos en materia a las 9:30, dentro de una hora tenemos que parar porque entiendo que hay una pequeña actividad, como una presentación seguramente del cursillo, pues ya seguro nos van a avisar. Entonces, lo que vamos a hacer es que después que esa actividad finalice, nos reencontramos, ¿ok? Alrededor de las 10 de la mañana, en vez de irnos, nos reencontramos para continuar, ¿ok? Miren, quiero, antes de comenzar en materia, decirles, tiene teoría, todo lo vamos a demostrar, para algunos va a ser más fácil que para otros. La idea es que al menos vayan siguiendo lo que está pasando, lo que yo voy diciendo, quizás no en el detalle, porque es muy difícil en ese momento seguir el detalle, pero que ustedes sean capaces de retomar luego en sus casas lo que hicimos y ustedes tengan comprensión, al menos global, de qué es lo que está ocurriendo en el curso. Eso es lo que yo quiero, ¿ok? Al menos. Si, digamos, están muy perdidos, si piensan que voy rápido, yo tiendo a ser así acelerada en algunas partes, pero, digamos, es un poco porque me entusiasmo. Entonces, bueno, pues perfectamente me dicen y yo cambio el ritmo o me preguntan y estoy totalmente abierta a cualquier tipo de preguntas. Lo único es que, ojo, tenemos que tener presente de que, bueno, tampoco podemos ponernos a dialogar, sino que si hay preguntas digamos, muy locales, muy particulares, quizás tenemos que buscar otros espacios para aclararlas, ¿ok? Voy a comenzar, yo tengo preparado entonces un material que voy a compartir con ustedes. No, esto no es. Bueno, voy a poner esta cosita acá. Y voy a minimizar esto que tengo aquí al lado que me está fastidiando, que es mi cámara. Ok,
Perfecto. Entonces, fíjense, hoy, digamos, lo que tengo planificado para el día de hoy, que no se pasa, porque tiene que ser acá, es que hablemos de qué son los problemas de optimización. Recordemos algunos preliminares, algunas definiciones que vamos a estar usando a lo largo del curso, como lo que es el gradiente, el hessiano de una función, de qué se trata el producto escalar entre dos vectores, cuál es la notación que nosotros vamos a usar. Y una vez que tengamos esos preliminares listos, entonces vamos a trabajar el tema ya de problemas de optimización convexa. ¿Por qué razón? Porque dentro de la optimización cuadrática, a nosotros nos va a interesar la optimización cuadrática convexa. Entonces, vamos a recordar qué significa la convexidad, definirla, ver ejemplos y encontrar condiciones de optimalidad para optimización convexa. Y esas condiciones de optimalidad las vamos a ajustar, digamos, las vamos a usar para los problemas de optimización cuadrática. ¿Ok? Bien, un problema de optimización es un problema que tiene este tipo de características, es decir, donde nosotros queremos minimizar o maximizar una función que se denomina generalmente la función objetivo, la función que yo quiero optimizar, sujeto a que el punto que yo estoy buscando como solución tiene que estar en un conjunto dado, ¿ok? Entonces, acá X normalmente se llama variables de decisión, son las variables que a mí me permiten, si el problema de optimización es un modelo de la vida real, me permiten tomar decisiones, es decir, la solución del problema de optimización, y S es la región o el conjunto factible. Eso es, digamos, el problema de optimización en términos lo más general posible que nosotros podamos encontrar. Entonces, digamos, comentarios, es que generalmente cuando uno habla de un problema de optimización, uno elige un formato, uno dice, bueno, para poder desarrollar, digamos, los resultados teóricos, pues uno trabaja con problemas de minimizar o trabaja con problemas de maximizar. Es equivalente, porque si nosotros minimizamos una función, fíjense aquí en la grafiquita, eso es equivalente a maximizar el negativo de la función. Entonces, el punto solución se encuentra en el mismo lugar. Por lo tanto, uno puede hablar de problemas de minimización sin ninguna pérdida de generalidad, ¿ok? Si la función es una función que va de Rn a R, ¿ok? Y la región factible es un subconjunto de Rn, entonces lo que tenemos allí es un problema de optimización no lineal en general, digamos, la verdad es que podría ser también lineal, pero es un problema que tiene restricciones. ¿Por qué? Porque no estamos tomando todo el dominio de la función, sino que estamos restringiéndonos a un conjunto dentro de Rn para encontrar la solución. Si la región de factibilidad es todo Rn, entonces estamos hablando de un problema de optimización sin restricciones, es decir, que el punto solución puede estar en cualquier parte del dominio de la función f, ¿ok? Los problemas de optimización, ustedes lo saben bien, por lo que ustedes, digamos, hacen. Veo que muchos tienen que lidiar con problemas de optimización, por lo tanto, y en muchos contextos, porque me habló gente que trabaja en epidemiología y en otras cosas. Entonces, saben bien que los problemas surgen en muchos ámbitos, hay muchísimas aplicaciones y yo solamente aquí coloqué algunas simplemente como algo motivacional, ¿ok? Un problema clásico de optimización es el problema del agente viajero, por ejemplo, dado una lista de universidades en Bogotá, por ejemplo, y las distancias entre cada una de ellas o entre cada par, se desea determinar la ruta más corta posible, tal que se visite cada universidad una sola vez y se retorne a la universidad de origen. Este es un problema clásico dentro de la optimización, que tiene unas características que lo hacen complejo, ¿ok?
pero hay muchísimos problemas en la optimización. Por ejemplo, los problemas de optimización que están asociados a estimación de parámetros, donde entonces tenemos que resolver problemas de mínimos cuadrados o regresión lineal. Una de las tantas situaciones que podríamos plantearnos. Se ha medido el aclaramiento de creatinina en pacientes tratados con un cierto medicamento, ¿ok? Tras la suspensión del tratamiento con diálisis. Entonces, uno podría plantearse qué relación hay entre el uso del medicamento y la creatinina. Se cree, por ejemplo, que en base a la experiencia, que la variación de la creatinina es proporcional a los días transcurridos tras la diálisis. Entonces, podemos prever qué sucede para certificar esto y poder prever qué sucede con un nuevo paciente, podemos buscar la constante de proporcionalidad que nos permita minimizar la distancia entre los datos observados y los datos predecidos. Es decir, cuando ya hablamos ahí de minimizar distancia, estamos incorporando a un problema de optimización. Yo no quiero modelar ahorita estos problemas, solamente quiero motivar un poco el estudio de la optimización. En biología, si queremos, por ejemplo, trabajar con neuronas, la descripción de una dendrita se obtiene minimizando la longitud de la trayectoria desde la raíz a cada una de sus entradas de sinapsis. ¿Ok? Ahí tenemos un problema de optimización. Siempre que necesitemos minimizar, maximizar, pues vamos a tener un problema de minimización. Este problema que voy a describir ahorita en particular me interesa porque es uno de los que podemos abordar con máquinas de vectores de soporte. En medicina, por ejemplo, si nosotros tenemos datos sobre pacientes que tienen una condición médica específica y pacientes que no la tienen, por ejemplo, que es un grupo de control, se llama normalmente grupo de control, en base a esa información, a esos datos, ¿ok? Nosotros tenemos con esos datos los resultados de ciertas medidas, exámenes, niveles genéticos, proteínas en la sangre, ausencia de ciertos síntomas. Es decir, para cada paciente nosotros tenemos un conjunto de atributos o características, ¿ok? Es decir, podemos tener datos de pacientes que desarrollaron o no una condición médica particular y lo interesante que uno puede plantearse, y es que vamos a ver que se puede resolver a través de las máquinas de vectores de soporte, es que con esa información uno puede querer extraer información con esos datos, puede querer extraer información para reconocer si un paciente nuevo tiene o no la condición que está bajo estudio. Es decir, un típico problema de clasificación, que van a ser los problemas que nosotros vamos a querer resolver a través de las máquinas de vectores de soporte, es este. Tenemos información de pacientes que tienen una condición médica y otros que no lo tienen. Entonces, con esa información que está dada a través de datos que podemos cuantificar, entonces queremos predecir si un nuevo paciente tiene o no una nueva condición. Fíjense que allí no aparece la palabra minimización, no aparece la palabra maximización. ¿Ok? Es un problema que en principio no tiene optimización involucrada. Lo que pasa es que vamos a ver que una de las técnicas que nos permite hacer eso, que es las máquinas de vectores de soporte, para hacer eso, entonces se plantea un problema de optimización. ¿Ok? Entonces, pues esto lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, dentro de la economía hay muchos problemas de optimización que nosotros podemos plantearnos. Un tipo de problema con el cual yo trabajé mucho tiempo, digamos, en el pasado, es que dado un grupo de unidades de un tipo similar, uno puede querer determinar cuál es la unidad que es más eficiente relativa a otras. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de bancos, entonces hay una técnica que se basa en la optimización lineal que me permite decir cuál de esos bancos es más eficiente en términos de los otros. ¿Ok? Es una técnica que se llama Data Development Analysis, o sea,
¿cómo es que? Envolvimiento de análisis, de envoltura de datos, sería en español, y es muy usada para clasificación y se basa en optimización. Aquí les había colocado un trabajo de consultoría que hice hace unos años para una empresa en Bogotá, pero creo que no vale la pena ir con muchos detalles acá. Simplemente, pues, como para comentarles la importancia que tienen los problemas de optimización en la práctica son muchísimas. En mi experiencia, por ejemplo, en esa, como consultora para esa empresa, se desarrolló una herramienta computacional, primero haciendo el modelo de optimización, resultó un problema de optimización de tipo no lineal, y después entonces llevando ese modelo, digamos, ya a algo algorítmico, ¿no? O sea, una vez que el modelo fue establecido, entonces yo me dediqué también a ver, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? ¿Qué tipo de metodología debemos usar? ¿Qué tipo de software debemos usar? ¿Cómo puedo ahora pensar entonces la parte computacional, ¿no? Entonces, dentro del ámbito de la optimización, hay como distintas cosas que uno puede trabajar. Hay personas que se desempeñan en optimización y se dedican al modelaje de problemas. Hay personas que trabajan en optimización y se dedican al desarrollo de la teoría. Otros, como yo, nos interesa más el desarrollo de métodos de resolución. Y hay también personas que trabajan en optimización más pensándolo desde la parte computacional. Es decir, son aquellos que están más del lado de la computación, aquellos que entienden los métodos, que entienden los problemas, pero que están orientados a hacer desarrollo de software, que están orientados a encontrar maneras de llevar todo eso a, digamos, al computador y a que nos permita, digamos, resolver un problema práctico de gran envergadura. Generalmente, hoy en día, uno de los grandes desafíos de la optimización es resolver problemas de gran envergadura porque tenemos mucha información y los problemas se han convertido en, digamos, desafíos por su tamaño, no tanto por su naturaleza. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Chévere, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando hablamos de un problema de optimización, fíjense el problema que yo les planteé, el problema de optimización general. Queremos minimizar una función sujeto a que los puntos donde vamos a buscar la solución estén en este conjunto S. Si F va de Rn a R, entonces S es un subconjunto o igual a Rn. ¿A qué llamamos solución? Bueno, si nosotros tenemos un punto en S, entonces vamos a decir que ese punto es un mínimo del problema que nos interesa, global, si el valor de la función en ese punto es menor o igual que el valor de la función para todo otro punto en S. Este es realmente la solución ideal. ¿Ok? Este es el individuo que nosotros estamos buscando cuando nos planteamos un problema de este tipo. Estamos buscando un mínimo global, o sea, un punto en el conjunto de restricciones donde el valor de la función sea mínimo, ¿ok? Y esto es lo que significa. ¿Qué es lo que pasa? Que en ciertos ámbitos encontrar un mínimo global o que exista un mínimo global no es posible. Entonces, se introduce la noción, que debe ser seguramente conocida para muchos de ustedes, de lo que es un mínimo local. Es decir, si nosotros queremos resolver este problema, bueno, de repente tenemos que conformarnos con encontrar un mínimo que no sea global, sino que sea local, que significa
que el valor de la función en el punto, que es mínimo local, es menor o igual que el valor de la función para todo punto que está en algún entorno de él. ¿Ok? Entonces vamos a ver unas grafiquitas acá para que eso se aclare. Por ejemplo, en esta grafiquita que está acá, fíjense en este punto, acá, en este X, vamos a decir X1 que está acá, yo tengo un mínimo local. ¿Por qué? Porque, bueno, en todo este entorno, el valor de la función en este punto es menor o igual que el valor de la función que está en todo el entorno aquí que yo marqué con este intervalo. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos un mínimo local, aquí también tendríamos un mínimo local, por ejemplo, ¿verdad? Aquí para todo punto, perdón, para el punto X barra, el valor de la función en X barra es menor o igual que el valor de la función en todo este entorno. Ahora, si a nosotros lo que nos interesa es, digamos, ver mínimos globales, fíjense que nosotros podemos tener problemas como este que está acá, donde hay un mínimo global y ese mínimo global es único. ¿Ok? En este caso, este X estrella, pues sería nuestro mínimo global, porque fíjense que el valor de F en X estrella es menor o igual que el valor de F en cualquier otro punto. Pero, en general, los problemas de optimización, pues podrían ni siquiera tener mínimo global. Fíjense que, por ejemplo, para este caso, el mínimo global no existe, porque la función acá es una función que va haciéndose cada vez más pequeña. Entonces no hay un punto donde la función se haga mínimo. Sin embargo, sí tenemos un mínimo local. Entonces, cuando uno, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a trabajar con un problema, pues la verdad es que uno no sabe si ese problema tiene mínimo local o global. Así, en principio, a menos que tenga noción de las características del problema. Afortunadamente, para los problemas que nosotros vamos a estudiar en este cursillo, entonces una de las características buenas que le vamos a sacar provecho, ya lo vamos a ver, tiene que ver con el hecho de que no tenemos mínimos locales, sino todos son mínimos globales. ¿Ok? Pero si nosotros estamos trabajando con un problema que no conocemos su naturaleza en general, pues tenemos que tener cuidado en el sentido de que a veces, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando que en los proyectos uno se metía a resolver problemas y en ocasiones no llegabas a nada. Y entonces había que empezar a plantearse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? De repente es que el problema no tiene solución. Si el problema viene como, digamos, es un modelo de una situación de la vida real, se espera que sí tenga solución. Se espera que si el modelo está bien hecho, entonces tenga que haber una solución. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, el modelo entonces no está representando algo que tiene sentido. ¿Ok? Los mínimos globales no tienen por qué ser únicos, si existen, pueden ser, fíjense, por ejemplo, en este caso aquí pueden haber dos y pueden haber hasta infinitos. Imagínense que ustedes tienen aquí todo si ustedes tuviesen acá todo esto que está acá, todos estos puntos que están acá, ¿ok? Tienen el mismo valor de función, digamos, la gráfica es el pedacito que está en rojo, y todos ellos serían entonces mínimos globales. ¿Ok? Podría pasar, como en este caso de esta última gráfica que coloqué acá, que no hay ni mínimo global ni mínimo local. ¿Ok? O sea, podemos tener funciones que no tengan ninguna de las dos cosas. Entonces, la existencia o no de mínimos globales, de mínimos locales, pues depende mucho de la naturaleza de la función objetivo y, por supuesto, si tenemos restricciones del conjunto en el cual nosotros estamos buscando la solución. Bueno, es un poco como para
entender de qué hablamos cuando hablamos de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que uno generalmente hace cuando uno tiene, digamos, cuando estudia optimización? La manera tradicional de digamos, como de estudiar los temas de optimización es plantearse un problema de optimización y tratar de ver cómo se caracterizan las soluciones de ese problema. Porque a través de esa caracterización yo puedo identificar o podría intentar identificar si un punto dado es o no solución, o podría entonces desarrollar métodos de resolución, que es lo que se ha venido haciendo a lo largo de los tiempos. Una vez que se entiende qué debe satisfacer un punto para ser solución, entonces, digamos, una vez que se encuentra eso, entonces se desarrollan métodos apropiados para encontrar esas condiciones, ¿ok? Para que se satisfagan esas condiciones. Entonces, las condiciones de optimalidad, las condiciones que nos permiten caracterizar una solución, pues en el caso en el que la función objetivo es una función objetivo que S1 o que S2, es decir, que es derivable, que podemos encontrar sus derivadas parciales y sus derivadas parciales son continuas y podemos derivar entonces esas derivadas parciales y a su vez esas son continuas, que son muchos de los casos de optimización con los que nosotros trabajamos, en particular los de optimización cuadrática tienen esa característica. Entonces las condiciones de optimalidad vienen dadas a través del gradiente, a través del hessiano de la función objetivo. Y por esa razón, entonces voy a recordar qué son estos elementos porque vamos a usarlos. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar por recordar que cuando tenemos dos vectores, entonces el producto escalar o el producto interno entre dos vectores no es más que tomar y multiplicar componente a componente los vectores y sumarlos, ¿verdad? Ese producto escalar entre dos vectores, acá en este curso, lo vamos a denotar de esta manera. Fíjense que lo que estoy pensando es que los vectores aquí en el curso, cada vez que hablemos de vectores, estamos pensando en vectores columnas y este U con este T aquí, lo que quiere decir es que estoy tomando el vector U columna y lo estoy transponiendo y lo estoy convirtiendo entonces en un vector fila, de manera tal de que al hacer el producto, lo que estoy pensando es que, por ejemplo, si U vale 1, 2 y B vale 3, 4, entonces el producto de U transpuesta por B es como si fuese el producto de matrices, es decir, U lo transpongo, lo coloco como fila, tengo aquí 3, 4, y su producto escalar es 1 por 3, más 2 por 4, o sea, 3 más 8, que es 11. ¿Ok? Es importante porque yo hago mucho uso de la transposición y entonces del producto escalar de cosas. ¿Ok? Entonces es importante tener eso claro, tener claro la notación, porque en ocasiones el producto escalar entre dos vectores, hay otras personas que lo denotan de esta manera y es, por supuesto, totalmente equivalente, pero bueno, pero a lo largo de este cursillo yo lo voy a escribir de esta forma. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que entonces, si nosotros tenemos la norma 2 de un vector, aquí en este curso solamente voy a trabajar con la norma euclidiana, es decir, la norma 2 de un vector cualquiera,
es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los elementos del vector, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de la norma 2 al cuadrado, simplemente estoy considerando la suma de los cuadrados y fíjense que eso entonces es lo mismo que hacer el producto escalar del vector consigo mismo. Entonces, por esa razón, tengo esto que está acá, eso lo vamos a usar también con mucha frecuencia. El gradiente de una función es simplemente un vector que tiene en cada componente las derivadas parciales de la función con respecto a cada una de las variables. O sea, si la función es una función, aquí estoy suponiendo que la función va de Rn a R, entonces, pues el vector gradiente, ya les voy a mostrar un ejemplito, es simplemente este vector que está acá. Un resultado que es muy interesante para nosotros es cómo se relaciona el gradiente con la derivada direccional. Cuando nosotros pasamos, fíjense, cuando ustedes están trabajando para n igual a 1, cuando ustedes trabajan con una función de R en R, pues el gradiente, digamos, es como la derivada, ¿ok? O sea, simplemente es una razón de cambio instantánea, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos ahora más variables, entonces ese concepto de derivada, pues hay que modificarlo, porque hay distintas direcciones a través de las cuales nosotros podemos tener el cambio de la función, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de la derivada de la función con respecto a la variable x1, pues lo que está haciendo es calcular la razón de cambio instantánea en la dirección del vector coordenado E1 y el vector, digamos, coordenado, no sé cómo ustedes lo llaman, el vector que tiene 1 en la primera posición y 0 en todos los otros, ¿verdad? Entonces, el límite cuando h tiende a 0 del valor de la función, supongamos que este es x barra acá, de x barra más h 1 menos el valor de la función en x barra sobre h, donde aquí E1 es un vector que tiene un 1 en la posición 1 y 0 en todas las otras posiciones. En general, la derivada de la función con respecto a cualquier componente xy es esto que está acá, donde esto es y. ¿Ok? Entonces, las derivadas parciales no son más que el cálculo, digamos, de la derivada, pero en la dirección de los ejes coordenados. ¿Ok? Los ejes 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Pero también nosotros podemos calcular o querer calcular cómo cambia la función de manera instantánea con respecto a una dirección cualquiera, no solamente la de los ejes coordenados, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que una dirección cualquiera se puede expresar como una combinación lineal de los elementos de la base que están formados por estos vectores importantes, que son los vectores, yo los llamo ejes coordenados, entonces uno puede probar sin mucho problema, y es uno de los resultados que se obtiene en cálculo multivariado, que entonces la derivada direccional de la función en el punto X con dirección D cualquiera, definida como esto que está acá, o sea, lo mismo que yo les escribí, pero en vez de E, una dirección cualquiera, no es más que el producto escalar del gradiente con la dirección. Escribir de esta manera la derivada direccional va a ser de mucho interés para nosotros porque le vamos a sacar provecho a ese hecho, ¿ok? El hecho de que la derivada direccional entonces es igual
al producto del gradiente con la dirección. Cuando nosotros tenemos que la función entonces se puede volver a derivar, digamos, la primera derivada es derivable, entonces obtenemos la matriz hessiano. La matriz hessiano es una matriz que tiene en cada componente IJ la segunda derivada de la función con respecto a las variables xy, xj. Otro resultado interesante en también cálculo multivariado es que cuando la función es C2, entonces esa matriz hessiano es siempre una matriz simétrica. Para el caso en que nosotros nos va a interesar, siempre vamos a tener funciones que van a ser C2, ya van a ver, en las matrices hessianas con las que vamos a estar lidiando son matrices que son constantes. Vamos a ver algunos ejemplitos para que esto vaya ya cuajando, ¿ok? Supongamos que tenemos una función escrita de esta manera. Aquí x tiene dos componentes, x1 y x2. Y f, entonces, de x1 a x2 es esta función que está acá. Entonces, f va de R2 a R. Yo sé que estas cosas, digamos, para algunos, pues son así como, pero qué tontería. Pero para otros, quizás es importante ir digamos, como describiendo con calma qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si esta es la función, la derivada, perdón, el gradiente, bueno, está dado por la derivada de la función con respecto a x1 para cualquier x y la derivada de la función con respecto a x2 para cualquier x. Entonces les recuerdo, pues cuando nosotros derivamos con respecto a x1, bueno, simplemente aplicamos las reglas de derivación y pensamos que x1 es nuestra variable y que todo lo demás es constante. ¿Okay? Es decir, como que la variable x2 la pensamos como una constante. Entonces, derivo este primer término, me queda 2 entre 2 por x1. Derivo el segundo término, me queda x2. Este tercer término, como x2 lo pienso como una constante, al derivarlo con respecto a x1, me queda 0. Al derivar este término con respecto a x1, me queda menos 4. Y al derivar este término con respecto a x1 me queda 0, así que esta es la derivada de la función con respecto a x1. Algo similar cuando tengo entonces la derivada con respecto a x2, aquí me queda 0, aquí me queda x1, aquí me queda 4x2, menos 4 y 0, y por eso me da esa expresión que está acá. ¿Ok? Si nosotros queremos calcular la derivada direccional de esa función en el punto x igual a 0, 0 y la dirección 1, 1, entonces lo único que tenemos que hacer es calcular el producto escalar del gradiente evaluado en 0, 0 con la dirección 1, 1. Entonces fíjense, si yo evalúo aquí en el punto 0, 0, digamos, me voy a denotar como 0, el gradiente me queda x1 vale 0, x2 vale 0, menos 4, y aquí me queda menos 4. Entonces, esto es lo que tengo acá. Este sería el gradiente de la función en el punto 0. Y producto escalar con el 1, 1, me queda menos 4, más menos 4, menos 8. Esa es la derivada direccional, entonces, en este caso, para este ejemplo, y para este ejemplo sencillo, entonces, el hessiano no es más que volver a derivar cada componente. Fíjense que acá, para calcular el hessiano, déjenme ponerlo, esto sería la segunda derivada de la función con respecto a x1, lo voy a denotar así. Esta sería la segunda derivada de la función con respecto a x2, x1. No importa el orden porque hay simetría.
Y esta sería la segunda derivada de la función con respecto a x2. ¿Ok? Y si ustedes vuelven a calcular, fíjense, la derivada de la primera derivada con respecto a x1 da 1, con respecto a x2 da 1, con respecto a x1 da 1 y con respecto a x2 da 4. ¿Ok? Este es un caso particular de las funciones cuadráticas. ¿Ok? Las funciones cuadráticas son las funciones con las que vamos a estar trabajando todo el tiempo. ¿Cómo se describe una función cuadrática? Fíjense, si yo tengo Q, una matriz que puede tener cualquier tamaño, cuadrada, n por n, x en Rn, un vector, c en Rn, un vector, b, un número en R, esta función que está acá es una función cuadrática. ¿Ok? ¿Por qué es una función cuadrática? Porque si nosotros vemos, digamos, que es lo que el tipo de función que tenemos, es una función que independientemente del número de variables que se haya, independientemente del número n, ¿ok? Cada una de las variables aparece o elevado al exponente 2 o aparecen multiplicaciones en las variables, ¿ok? No aparece otra cosa. Entonces, esta es una función cuadrática y es importante que sepamos calcular el gradiente de una función cuadrática general y el hessiano de una función cuadrática general. Fíjense que yo quiero que noten que el ejemplo anterior, este ejemplo que está acá, es un caso particular de una función cuadrática. Porque si ustedes se dan cuenta, fíjense que acá, si ustedes agrupan, ustedes pueden escribir esto como un medio. El que haya la constante un medio no lo hace cuadrático, no. El tener la constante así, un medio, es simplemente que facilita, digamos, hace que quede bonito el gradiente, porque permite que dividamos, digamos, entre, que nos deshacernos de un 2 que aparece cuando uno deriva. Entonces, fíjense que esto ustedes lo pueden escribir como x1, x2, 1, 1, 1, 4, x1, x2, más menos 4, menos 4, por x1, x2. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta función tiene la estructura siguiente. Un medio, si x1, x2 es x, entonces esto es x transpuesta, q, hessiano, es decir, esta matriz 1, 1, 1, 4, en este caso es lo que llamé en la página siguiente q, por x, más un vector que voy a ponerle el nombre de c transpuesto por x. Aquí c es menos 4, menos 4, ¿ok? Y si ustedes observan, lo que estamos viendo es que el gradiente efectivamente es igual a q por x más c, ¿ok? Si ustedes escriben cuánto vale q por x, les queda 1 por x1 más 1 por x2, esto que está acá, menos la primera componente de c, estoy diciendo que es, este sería, perdón, c transpuesta, ¿no? C estoy diciendo que es el vector menos 4, menos 4, entonces por eso queda aquí este menos 4, aquí tenemos esta expresión que está acá. Y el hessiano, fíjense que es exactamente igual a Q. Ahora, digamos,
yo les estoy diciendo que esto es cierto, ustedes pueden comprobarlo sacando las cuentas, ¿verdad? El link de asistencia. ¿Me puedes decir quién es la persona? Ah, ok. Ya tú tienes el link de asistencia, Jan. Estaba en el chat. Ok, perfecto. Gracias porque a mí ya se me había olvidado que tenía que compartirles eso. Ok, perfecto. Entonces, ustedes pueden sacar la cuenta, les decía. ¿Ok? Pueden sacar la cuenta de que efectivamente esta expresión que está acá, esto que está acá, es esto que está acá. ¿Ok? De hecho, voy a sacar la cuenta para que todos estén convencidos. Para que todos estén convencidos. Fíjense que aquí me quedaría el producto de esta matriz por este vector, me quedaría x1 más x2, x1 más 4x2. Esto sería este producto, un vector que está acá. Y si yo esto lo multiplico por x1, x2, entonces esto me queda, lo voy a escribir aquí abajito, me quedaría un medio de x1 multiplicado por x1 sería x1 cuadrado más x1 por x2 más x2 por x1 más 4 x2 por x2, o sea, x2 cuadrado. Entonces, cuando saco la cuenta me queda un medio x1 cuadrado. Aquí me queda 2 veces x1 por x2, entre este 2 me da esto que está acá, 4x2 cuadrado entre 2 me queda 2. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Y en estos 15 minutitos que nos quedan antes del receso, yo quisiera que ustedes hicieran este ejercicio, que calcularan para una función general, que mostraran que el gradiente efectivamente se encuentra de esta manera. Para este ejercicio les voy a dar una sugerencia para que lo puedan hacer rápidamente. La sugerencia es usar que si ustedes tienen el límite cuando h tiende a 0, la derivada direccional en una dirección de cualquiera, es justamente el producto escalar del gradiente con esa dirección cualquiera. Entonces mi sugerencia es, como si yo quiero ver cuánto vale el gradiente para esta función, entonces expreso este límite, calculo este límite para cualquier dirección D y veo si puedo encontrar una expresión para el gradiente. Entonces, como la idea es que ustedes vayan también trabajando y no sea solamente, digamos, una exposición de mi parte, sino que ustedes también metan un poquito la mano, les voy a dejar este ratito para que ustedes entonces puedan encontrar cuánto vale el gradiente. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de lo que tienen que hacer? Sí. Entonces, la idea es demostrar eso por definición. ¿Demostrar eso qué? Perdón. Sí, la idea es demostrar eso. ¿Ok? Que el gradiente es Q por X más C. ¿Cómo tú lo haces? Pues depende de lo que tú quieras. Mi sugerencia es, que es la manera, creo yo, más sencilla, es usar
usar la derivada direccional y el hecho de que esa derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente y la dirección. ¿Sí? O sea, pero la idea es por definición, o sea, con el límite. Por definición, sí, por tomar el límite, escribir cuánto vale este límite y ver si puedes encontrar a qué es igual. Así, sí, por definición de derivada direccional. Sí. Tienen que escribir cuánto vale f en x más h de, restarle f de x, dividirlo entre h y ver cuánto vale el límite cuando h tiende a 0. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, sí lo está. Chévere. Entonces, los dejo un momentico que voy al baño y ya regreso.
Ok, muchachos, ¿cómo va eso entonces? Muchachos, cuéntenme. Yo voy ahí donde estás, profe, pero no sé por qué puedes juntar el hessiano, la X. ¿No sabes por Están qué? Daniel, discúlpame que es que te oigo como entrecortado. Dime de nuevo. no sé, este último paso que tienes para cuando llegas al límite, estás juntando un par de términos ahí. No sé por qué lo puedes hacer. Perfecto. Chévere. Es por la transposición. Estos términos son los que te preocupan. ¿Correcto? Daniel. Sí, Ok. sí, sí. Fíjate. Ajá. H es un numerito, ¿verdad? Un medio es un numerito. Entonces, vamos a ver qué es esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que tenemos es el producto escalar de X con Q por D. Y entonces aquí hay algo que no les dije y quería justamente que llegaran a este paso para que, digamos, como para que se dieran cuenta. Cuando lleguen a este paso, van a ver que yo puedo sacar acá el producto escalar. Esto es lo mismo que si yo escribo D traspuesto con Q traspuesto por X, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Fíjate, si tú haces el producto escalar de D con Q traspuesta por X, es lo mismo que si tú haces el producto escalar de Q traspuesta por X con D. O sea, son los mismos vectores que tú estás haciendo el producto escalar. Lo que pasa es que cuando tú transpones Q traspuesta, te queda Q. Entonces, esto que tenemos acá es el producto escalar D traspuesta Q traspuesta X, y aquí tenemos D traspuesta Q por X. O sea, que acá, cuando nosotros sumamos, nos debería quedar acá, yo puse, en realidad lo que debería quedar es, yo puedo sacar D traspuesta factor común, y me queda entonces Q por X más Q traspuesta por X. ¿Estás entendiendo? ¿O no? Sí. Ok. En este momento lo que pasa es que yo no les puse una condición que se necesita para poder llegar a esa conclusión.
y es que Q es simétrica. Es decir, que Q es igual a su traspuesta. Si Q es igual a su traspuesta, entonces aquí lo que tenemos es Q, y aquí me quedaría entonces 2 veces el producto escalar de D con Q por X, y como tengo aquí un medio, entonces me queda esto acá, divido todo entre H, y al final saco, digamos, D factor común, y me queda todo este otro vector que está acá, este otro vector que está acá, entonces sería el vector gradiente. Cuéntenme los otros, además de Daniel. Profe, pues yo hubiera colocado el supuesto de que F fuera de clase C2 para que son... Perfecto. ¿Ok? Entonces que la función Q es simétrica, muy bien. Sí, ahí el resto ya siempre son Ok. cálculos ahí. Ok. Estos calculitos son muy sencillos, pero son importantes. O sea, ese resultado lo vamos a usar muchas veces. El hecho de que cuando tenemos una función cuadrática y Q pues, es una matriz simétrica, nosotros tenemos que el gradiente es igual a Q por X más C, donde aquí Q es la matriz que aparece acá y C es este vector. ¿Tienen alguna duda con respecto a este ejercicio muy sencillito? Si tienen dudas, díganmela, porque quiero entender digamos, cómo ven las cosas, porque nos vamos a meter en la candela. Entonces, antes de meterme en la candela, quiero estar clara de cuál es el manejo que tienen de esto. ¿Estamos bien? No tienen que tener pena. ¿Sí? Sí. Ok, asumo que eso es un sí, efectivamente. Bueno, pues son las 9:30. Yo no sé si si nos avisan o déjame mandarle un mensajito a Carlos, porque si no continuamos. O yo no sé qué es lo que se supone que... En el correo decía que había que subirse a otro link. Ah, entonces vamos a parar y vamos a subirnos a otro link entonces. Ya Carlos vio, déjame ver si se me dice algo más. JS, oye, ¿cuál es tu nombre? La persona que acaba de escribir en el chat. Hola, buen día. ¿Me escuchas, María? Sí, te escucho muy bien. Cuéntame. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sebastián Briceño. ¿Cómo estás, John Sebastián? John Sebastián, bien, bien, gracias, John. Es que sí, o sea, con ese, digamos, ahí no pudiendo ver tu nombre, no me gusta dirigirme a ti. Wow, no sé qué bibliografía recomendarte para esto. Yo creo que cualquier libro de cálculo multivariado, ¿qué es lo que te preocupa? ¿El trabajo con los productos escalares o el tema del gradiente, lo que significa el gradiente, el hessiano, para ver un poco cómo orientarte? Sí, un poco el tema de los escalares. Digamos que Ajá. nunca he trabajado a detalle el tema multivariado. Y bueno, un poco es porque, bueno, no soy de profesión, no soy matemático.
soy economista y tal vez un poco lo vi hace un buen tiempo. Entonces no, estoy como retomando un poco este tema de lleno en la candela del cálculo matemático y no recuerdo muy bien. No te Entonces, preocupes. digamos, No te preocupes, perdona que te interrumpa, pero Carlos me está diciendo que nos están esperando. Después de este receso nos reunimos de nuevo y te cuento, ¿ok? Entonces, dale, perfecto. Chévere. Vamos a ver, todos tienen el link. Yo la verdad es que tengo que buscar ese link porque no sé dónde está. Sí, lo mandaron al correo antes. Ahí, yo me voy a conectar ya a este link, ¿ok? Nos vemos luego. Chao. Gracias, chao. Chao. Gracias.